noches a todos. Esto es Ser Sostenible. Yo soy Nino Acevedo. Qué bueno que me acompañan. Este es el primero y único espacio de la televisión dominicana dedicado exclusivamente a la sostenibilidad y a la responsabilidad social corporativa. Así que siéntase bien, acomódese y sobre todo aprovéchelo. En esta ocasión, como decían en el Chapulín, vamos a presentar un episodio titulado Las grandes conveniencias de los paneles solares o las celdas fotovoltaicas, uno de los más grandes aliados que tiene la sostenibilidad. Y para hablar de ello hemos traído a un facultativo experto en estos asuntos que nos va a estar acompañando y que está aquí a mi lado. Es el ingeniero Emeraldo Ramos, a quien damos la bienvenida. Ramos, encantadísimo de estar acá con nosotros. El ingeniero Ramos es, bueno, como ya lo dije, ingeniero en electrónica y además tiene un posgrado en eficiencia energética, ¿sí o no? Sí, así es. Así que, bueno, estamos aquí con un científico, con un erudito que nos va a estar nutriendo con su sapiencia. Gracias, Nino. Bueno, Ramos, vamos a comenzar con esto de los paneles solares. No tenemos mucho tiempo, lamentablemente, aquí en el segmento, pero vamos a comenzar, digamos, no por la parte técnica, que si la luz incide sobre un fotodiodo y se genera un flujo de electrones, no. Vamos a hablar de lo que a la gente le interesa. Si yo tengo un panel solar, ¿verdad? Y esa luz del sol se convierte en energía eléctrica, ¿qué yo hago? ¿Yo puedo ya conectar un aparato eléctrico de ahí? ¿Cómo funciona eso? Sí, bien, mira, los paneles solares tienen varias ventajas en ese sentido. La energía que se genera en el panel, ya derivada de la misma incidencia del sol sobre el panel, hay varias formas de usarla. Por ejemplo, se pueden alimentar, hay lugares donde lo usan y alimentan bombillas, por ejemplo, directamente, y también hay lugares donde utilizan otro tipo de fuentes para ser alimentadas con los paneles. O sea, tú tienes los paneles, hay paneles, pero son diferentes. Es decir, hay paneles a los cuales yo le puedo conectar el aparato directamente. No exactamente No, así. no se puede eso. Sí se puede usando otros dispositivos que son intermedios. ¿Cómo qué, por Bien, ejemplo? me explico. Por ejemplo, si tú tienes energía, la energía solar, si tú tienes la energía solar, ¿verdad?, incidiendo sobre los paneles, esto va hacia un regulador o un equipo llamado regulador de corriente. Este regulador de corriente tú puedes entonces, para manejar esa corriente, enviarla a un banco de batería y almacenarla. Ok, es como si tuviéramos un inversor o algo así. Ok, una vez la batería está ya cargada mediante los paneles solares, mediante un inversor tú puedes usar esa energía. Pero hay lugares donde utilizan esa solución, por ejemplo, usando la energía directamente de la batería para alimentar una bombilla, por ejemplo. Se usan otros dispositivos que son de 12 o 24 voltios y lo alimentan directamente de las baterías después de haber sido cargadas con los paneles. Y si yo tengo ¿cuántos paneles? Por ejemplo, hay diferentes modelos, diferentes tamaños, diferentes capacidades. Sí, los paneles solares vienen clasificados en potencia. Y esto viene, los más populares andan entre los 120 vatios hasta los 260 vatios. De 120 vatios a 260, o sea, el más potente, el de mayor potencia tiene 260 vatios. Vamos a decirlo así, los que son más conocidos en el mercado. Pero recuerda que los paneles se pueden combinar. Combinar un chiquito con uno grande. No, lo que quiero decir es la conexión entre ellos. Tú necesitas más potencia, tú puedes conectar los paneles en serie, en paralelo, ya eso es un poco de tecnicismo, ¿verdad? Sí. Ok, pero tienen que ser paneles idénticos, de la misma potencia para conectarlos en serie, por ejemplo, o en paralelo, y entonces No necesariamente, pero es lo ideal que sean idénticos. Si los paneles son diferentes, ahí se necesita unos ciertos conocimientos técnicos para poder combinarlos. Ok, entonces, según tú me dices, tenemos los paneles. Luego hace falta otro dispositivo intermedio, ¿verdad?, que maneje esa energía que emana del panel. Te voy a explicar varios eventos. Los más usados son los siguientes. La energía de los paneles pasa por un regulador de corriente. Va a la batería y esta corriente es almacenada en la batería y luego de la batería, pues con un inversor se alimenta la casa, el negocio, lo que fuere. Esa es una forma. Ahora,
está, por ejemplo, la tecnología Grid Tie, que es una tecnología que se está utilizando hoy porque tiene grandes ventajas. ¿Qué es lo que hace? El panel alimenta directamente un inversor, que es un inversor especialmente para eso. Y él inyecta a tu casa la energía directamente, sin necesidad de almacenarla en una batería. Okay. ¿Para qué se usa esta modalidad? Para bajar el consumo. Por ejemplo, ya en este país se está implementando los contadores bidireccionales. Si tú tienes un sistema de panel instalado en tu casa, que tú tienes suficiente energía produciéndola, pues esa energía tú puedes inyectarla a tu casa y si te sobra, pasa hacia la CDE. Y la CDE, si tú tienes sobreproducción, entonces mensualmente puede ser que tú o no pagues o que te sobre, entonces la CDE tiene que pagar. Sí, lo hacen. Eso está, tiene cocorica, como dicen por ahí. Lo hacen. Bueno, pero entonces yo pienso que la potencia es bien pequeña, bien reducida. O sea, de lo que se tiene, 260 vatios, digamos que eso es un televisor, un microondas y ya. Por eso se combinan. Pero realmente créeme que un panel es un buen transductor de energía. Transductor, pero dile a la gente lo que significa. Sí, un transductor, para explicártelo en términos sencillos, es algo que convierte una forma de energía a otra. En este caso, ¿qué hace el panel? Toma la energía solar, la convierte en energía eléctrica. O para almacenarla, o para usarla directamente, como le había explicado anteriormente, con una tecnología Grid Tie, por ejemplo. Bien, bueno, fantástico. Vamos a ir a publicidad y cuando regresemos vamos a hablar de cosas importantes como los precios de estos paneles, la forma de cuántos paneles necesito entonces para poder ahorrarme unos chelitos, ¿verdad? En mi factura eléctrica. Correcto. Vamos a publicidad, venimos ya, no le cambien. Ser Sostenible, estamos de vuelta y nos acompaña el ingeniero Emeraldo Ramos, quien es un experto en tecnología, en eficiencia energética, presidente además de Ramtec, que es una compañía que nos da soluciones de energía, ¿no? Inversores, controladores de potencia, automatizaciones, bueno. En sentido general, todo lo que tenga que ver con eficiencia energética y bueno, por supuesto, esto de los paneles solares, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Decíamos, Emeraldo, que se combinan los paneles porque los paneles son, digamos, de una potencia relativamente baja, 260 vatios, entonces se combinan para tener una cantidad de vatiaje específico. Pero, pienso yo, ¿qué tantos paneles necesito? Si, por ejemplo, yo consumo en mi casa 700 kilovatios hora mensuales. Esto es un ejemplo. ¿Qué tantos paneles necesitaría yo para poder suplir digamos, la energía que me llega de la CDE, o por lo menos atenuarlo un poquito, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, si tú te vieras con un consumo, poniendo ejemplo, ¿cuánto dijiste? 700 kilovatios hora, por ejemplo. Supongamos que tú instalas una solución de unos 2.5 kilos de paneles solares, ¿verdad? 2.5 kilos. Eso hay algo que es importante notar. Tenemos que tomar en cuenta las horas de luz. Vamos a hablar en función de unas 5.5 horas de luz al día. De luz solar al día. Luz solar, incidencia solar. Y esto tomando en cuenta las nublaciones, ese tipo de cosas, salvo que sea un día totalmente nublado. Estamos hablando de algo normal, ¿ves? Utilidad, vamos a decir. Entonces, una instalación, por ejemplo, de 2.5 kilos de paneles solares, tú podría estar retornándote con ese consumo casi un 70%. Ok, déjame ver si entendí. Yo instalo 2.5 kilos de paneles en mi casa, ¿verdad? Entonces yo me estoy ahorrando el 70% del consumo de energía que me viene de la CDE. Eso es un estimado, correcto.
pero bueno, Ujú. es bueno, no es poco. 70 es bueno. Sí, sí, claro. Pero la pregunta del millón sería entonces, Ramos, ¿y cuánto me cuesta un panel de eso? Porque yo digo, ok, 2.5 kilos, estamos hablando de 10 paneles, alrededor de 10 paneles. Mira, para no confundir a las personas en términos de lo que son los costos, como tú preguntas, es bueno que te hable de por dónde andan los precios de la solución completa. La solución completa. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir el precio de un panel, pero son muchas cosas más que conlleva. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos el vatio sale como unos 3.5 dólares. 3.5 dólares cada vatio. Ok. Entonces, a un aproximado. Y bueno, haga sus cálculos en la casa. Pero lo bueno es, aparte del ahorro que representa, primero déjame hacerte una pregunta, Ramos. Yo puedo sustituir por completo la matriz energética que me llega a mi casa. Es decir, yo puedo decir, no quiero más luz de la CDE y quiero poner paneles solares. Mira, hay soluciones que sí. Hay personas que han hecho esta inversión y hacen su solución mediante paneles solares, planta eléctrica y otras cosas más. Sin embargo, no es recomendable desconectarse completamente de la red. ¿Por qué? Bueno, porque pueden ocurrir eventos, por ejemplo, hemos tenido en este país 2 semanas de nublazón por una tormenta. Ciertamente. Entonces tú puedes tener crisis en tu casa. Eso te iba a preguntar. ¿Y si no hay luz? Por ejemplo, digo, luz solar, quiero decir. Sí. Si de repente, o mejor dicho, cuando no hay luz, cuando es de noche, entonces se supone que tiene que haber, como tú dices, una cantidad de horas al día de luz para que entonces se carguen las baterías y el resto del sistema también funcione. Correcto. Necesariamente tiene que haber suficiente, no, bueno, suficiente es relativo, pero tiene que haber, por lo menos, para que te resulte eficiente el sistema, vamos a decir unas 5.5 horas de luz diaria. Ahora, no hay sol, no hay energía. No hay sol, no hay energía. Es así. Lo importante de esto es, además del ahorro que representa, es la limpieza de esta energía. Estamos hablando de una energía renovable. El sol es un recurso renovable y limpio, es decir, es un tipo de energía que no depende de combustibles fósiles y por lo tanto se evita una gran cantidad de toneladas, de emanación de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de manera que usted no solamente se está ahorrando dinero, Claro, así no es. solamente se está ahorrando el dinero en cuanto a la eficiencia energética se refiere de la factura eléctrica, sino que también está ayudando a que su mundo y el de sus hijos y el de sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos sea más sostenible. Eso es importante. Entonces, Ramos, estos sistemas, porque ya no le voy a llamar paneles, ya sí, soluciones. Así es. Soluciones. Ya no le vamos a llamar paneles, vamos a llamarle soluciones. Estas soluciones conllevan un mantenimiento, algún tipo de mantenimiento y cada qué tiempo habría que hacerlo, si hay que hacerlo. Mira, eso es parte de las ventajas. El mantenimiento es muy bajo. En el caso directamente de los paneles solares, el mantenimiento normalmente se limita, dependiendo de la zona, a tener que limpiar los paneles para que la luz incida mejor sobre ellos. Que no se empañen. Ajá. Si es un caso en el que tú tienes una solución donde se almacena la energía, pues tiene que, dependiendo del tipo de batería que use, pues va a depender de eso que tú tengas que mantener las baterías solas. Y es bueno tener siempre, o sea, adquirir los sistemas, las soluciones, con suplidores que estén establecidos, ¿verdad? Correcto. Como claro. Lo es el caso de Ramtec, que tiene además una especie de joint venture o de alianza estratégica con una compañía europea que, bueno, ya le da todas las garantías y le da todo el respaldo que necesita para sus paneles porque es una inversión importante, ¿cierto? Claro, así es. Muy bien, yo quería preguntarte, ¿y si yo vivo, por ejemplo, en un edificio? Yo vivo en un tercer piso y ¿dónde los voy a poner? Los paneles, o sea, ¿los puedo colocar? Sí, nos hemos encontrado muchas veces con esas situaciones, pero eso también tiene solución.
Hay edificios donde el techo es común para todos, pero hay edificios donde el techo es del tercero, si fueran de 3 pisos. Si fuera de 3 pisos. Y en esos casos, dependiendo si se puede colocar en el techo, pues se hacen los arreglos. Pero, por ejemplo, hemos tenido casos donde se ha usado ¿qué? El área de parqueo. ¿Y qué hacemos con los paneles? Techos para los carros. Techo para los carros. Por ejemplo. Ok. Oigan qué interesante esto, ¿eh? También, Ya tiene una utilidad diferente, una utilidad distinta. también se usan en forma de toldos. En vez de haber un toldo, se usan toldos hechos por paneles, donde también eso permite, funciona como un toldo, y eso son los paneles. Ah, bueno, eso es fantástico. Mejor aún que lo otro, porque con lo otro, me refiero a lo de los parqueos, porque con el asunto de los parqueos ya hay que poner de acuerdo A las personas. los condóminos en un condominio, en un edificio, tienen que ponerse de acuerdo. Y no es que no se pueda, pero no es cosa fácil. No es fácil. Poner a gente de acuerdo, ¿eh? No es cosa sencilla. Caramba, Ramos, se nos ha ido el tiempo y qué lamentable, porque este es un tema interesantísimo. Yo pienso que no solamente en este sentido, nosotros vamos a estar haciendo varios programas a propósito de energías renovables, que son son de los aliados más poderosos que tiene la sostenibilidad. Pero bueno, yo pienso que hemos tenido una conversación muy nutritiva con el ingeniero Emeraldo Ramos, quien es experto. Vamos a dar los teléfonos, por supuesto, de Ramtec para que usted pueda ir, llamar, investigar, entrar a la página web, investigar y darse cuenta también de que estas son soluciones que son convenientes. Ramos, ¿cuál es el teléfono de Ramtec? 809-334-8936. Bueno, ahí está, 809-334-8936, y allí usted se comunica con la gente de Ramtec y ellos pues les dan la asesoría necesaria en cuanto a estas soluciones de eficiencia energética, alias paneles solares. A ustedes muchísimo, bueno, por supuesto al ingeniero Ramos, gracias por estar con nosotros, y a ustedes, gracias por la gentileza de la atención. Un abrazo, rompecostillas, y hasta la próxima.